A ver, el sujeto, definición y estructura. Primero vamos a ver qué es el sujeto, ¿no? ¿Qué significa y todo ello? Es la función sintáctica que señala a la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. Es decir, es quien realiza la acción verbal. En resumen, el sujeto realiza la acción verbal. Se puede ubicar al inicio, en medio o al final de la oración. No solamente encontramos sujeto al inicio, también te dice acá que puede estar al medio o al final. Si es que tú no llegaras a entender o comprender el ejercicio, es porque el sujeto debe estar al medio o debe estar al final. Entonces lo único que tienes que hacer es cambiarlo de posición para poder hallar sus elementos. Por ejemplo, el niño bailó toda la noche. Acá, primero ubicamos el verbo. Recuerda que lo que está antes del verbo siempre es el sujeto y lo que está junto con el verbo y después es el predicado. Entonces, ya ubiqué el verbo, se supone que lo que está antes del verbo es el sujeto. Todo lo que está antes del verbo, no solamente una palabrita. Entonces, el niño, él y niño, todo este conjunto viene a ser el sujeto. Ahora, ¿qué más? Para su ingreso, Manuel hizo una gran fiesta. Primero ubicamos el verbo y aquí está hizo, ¿no? Del verbo hacer. ¿Y quién está antes del verbo? Está Manuel. Así que Manuel sería el sujeto. No lo voy a tomar desde acá, pues, porque acá está entre comas. Coma, coma. Eso quiere decir que solamente aborda esta partecita. Y además yo puedo cambiarle el orden, ¿cierto? Porque esto de acá, que es un complemento, lo puedo colocar al final. Entonces yo digo, Manuel hizo una gran fiesta para su ingreso, ¿no? Entonces de esa forma yo lo ordeno, porque el orden correcto de la oración es primero sujeto, después verbo y después predicados y complementos, ¿no? Entonces, primero ubico el verbo y quién está antes del verbo, ese es el sujeto. No lo estoy tomando desde acá porque me he dado cuenta que esta oración no está ordenada correctamente. Entonces lo que hago es ordenarlo y tomo lo que le corresponde. Ahora aquí es cuando está en el medio. Ahora vamos a ver lo que hay abajo. No quiso viajar a Cuba, Javier. No quiso viajar a Cuba, Javier. Y acá tiene una coma porque está indicándote la persona a la que se refiere o la persona que hizo esa acción. Entonces Javier pasará a ser el sujeto, ¿no? Aquí el sujeto está al inicio, el sujeto está al medio y el sujeto está al final. Puede ubicarse, como te digo, en esas posiciones. Y acá tú puedes darle la vuelta, ¿no? Puedes decir entonces, Javier no quiso viajar a Cuba. Si dándole la vuelta te sale, entonces ese es el sujeto. ¿Cuál es la estructura del sujeto? El sujeto posee un núcleo principal, el núcleo del sujeto, modificadores donde se encuentra el modificador directo y modificador indirecto y la aposición explicativa y especificativa. A ver, ¿quién es el núcleo del sujeto? Es la palabra o lexema principal alrededor de la cual se organiza la estructura de la frase nominal o sintagma nominal. ¿De acuerdo? Es decir, que el sujeto o el núcleo del sujeto se encuentra antes del verbo. ¿Qué más? Este núcleo del sujeto puede ser la siguiente categoría gramatical. Puede ser un sustantivo, un pronombre, una palabra sustantivada o un verbo en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en sustantivo, cuando el núcleo puede ser un sustantivo. Observa. Los autos lujosos están de moda para los futbolistas. Primero ubico el verbo. El verbo aquí es están. Ahora, se supone que todo lo que está antes del verbo es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? Los autos lujosos. Pero aquí, entre los autos lujosos, ¿cuál es el núcleo? Los autos o lujosos. ¿Cuál de los tres? Los autos o lujosos. Dice acá que el núcleo es un sustantivo. Los es artículo. Autos es sustantivo y lujosos es adjetivo. Entonces, ¿cuál será el núcleo? Autos. El núcleo aquí de los autos lujosos es autos. Y lo mismo va a pasar aquí. La ballena se escapó de su cautiverio. El verbo aquí es se escapó.
¿Quién está antes del verbo? La ballena. Entonces, la ballena es el sujeto. Pero dentro de la ballena, ¿quién es el núcleo del sujeto? Recuerda que acá dice que el núcleo es un sustantivo. La es artículo, ballena es sustantivo. Por lo tanto, el núcleo es ballena. Recuerda que el núcleo del sujeto también puede ser un pronombre. Por ejemplo, tú compraste un diccionario bilingüe. Primero buscamos el verbo es compraste, y luego quién está antes del verbo, ese es el sujeto. Y mira, el que está antes del verbo es simplemente un pronombre personal tú. Entonces ahí nos dice que el sujeto o el núcleo del sujeto puede ser un pronombre. Acá está, es un pronombre. Ahora, en la noche nosotros estudiaremos. Recuerda que si no lo ves en el orden correcto, tú puedes cambiar el orden, ¿no? Porque acá también el sujeto se encuentra en el medio. Entonces, para poder entenderlo mejor, cámbiale el orden. Entonces tú dices, nosotros estudiaremos en la noche. ¿Dónde? Estudiaremos es el verbo. ¿Y quién está antes del verbo? Simplemente nosotros. Nosotros. Y nosotros es un pronombre, por lo tanto, nosotros es el núcleo del sujeto. Una palabra sustantivada, es decir, un adjetivo sustantivado, un adjetivo sustantivado. Por ejemplo, bueno es un adjetivo, pero ¿cómo a bueno lo convierto en sustantivo para que se diferencie de esto? Mira, acá dice los autos lujosos. Para que en este caso, lujosos es el adjetivo, pero ¿cómo yo lo convierto a ese adjetivo en una palabra sustantivada? ¿Cómo la convierto? Utilizando el artículo lo, ¿no? Lo bueno, lo mejor. Y ahí me doy cuenta que estoy ante adjetivo sustantivado, ¿no? Para que se diferencie de esto de autos lujosos. A ver, lo bueno viene con el tiempo. Lo mejor para ti es irte a otro país. Acá, lo bueno. Aquí ya está en forma de sustantivo el adjetivo bueno, pues, ¿no? Acá hubiese sido el lujo, y entonces ahí lujo hubiera sido sustantivo, ¿no? Pero no, pues acá dice los autos lujosos, entonces está dando la idea de adjetivo. Otra forma de diferenciar también entre cuando hay un adjetivo sustantivado y cuando hay un adjetivo normal es que el adjetivo normal, el adjetivo calificativo, siempre acompaña al sustantivo. En cambio, el adjetivo ya sustantivado siempre va a ser acompañado por un artículo o por un verbo, ¿no? Va a ser acompañado por un verbo o por un artículo. En cambio, el adjetivo calificativo va a ser acompañado por un sustantivo. Lo bueno viene con el tiempo. Lo mejor para ti es irte a otro país, ¿no? Acá está el verbo es, y todo lo que está antes del verbo es el sujeto. Entonces el sujeto es lo mejor para ti. Pero ¿quién acá es el núcleo? Lo es artículo, mejor es el sustantivo, porque ya está convertido en sustantivo el adjetivo mejor. Y para ti vendría a ser para preposición, ti sería pronombre, ¿no? Entonces, y obviamente este es un pronombre que está enlazado a una preposición. Pronombre enlazado a una preposición se le conoce como modificador indirecto. Entonces, el núcleo acá sería la palabra sustantivada. Y lo mismo aquí. El infinitivo funciona igual que la palabra sustantivada porque es el verbo, pero los verbos que terminan en ar, ir, apoyados por un artículo, como por ejemplo el dormir. Cuando ya una palabra está siendo modificada por un artículo o su acompañante es un artículo, entonces ya se convierte en sustantivo. El dormir, el jugar, el bailar, ¿ves? Ya se convirtió en sustantivo, ya no está funcionando como verbo. Escuchar. Escuchar a escondidas es mala educación. El dormir es uno de los placeres de la vida. Ya hemos visto de qué se trata el núcleo del sujeto. Ahora pasamos a identificar otra estructura del sujeto que viene a ser los modificadores. Tiene dos modificadores, modificador directo y modificador indirecto. ¿Quién es el modificador directo? Son los determinantes. En los determinantes se encuentran los artículos y, como su nombre mismo lo dice, y los determinantes, ¿no? Los artículos como el, la, los, las
Y los determinantes como mi, tú, o sea, los posesivos mi, tú, su, suyo, mío, los demostrativos este, aquel, aquella, los numerales, ¿no? Los cardinales y todo ello, ¿no? Todos los determinantes que recuerda que determinantes acompañan al sustantivo. ¿Quiénes más forman parte del modificador directo? Los adjetivos calificativos, ¿no? Hígado enfermo, acá está, enfermo, modificador directo. Los juegos peligrosos, peligrosos que es adjetivo, modificador directo. Y luego proposiciones subordinadas adjetivas. El departamento donde vive, porque acá está calificando a quién. Es una frase donde vive, pero aquí está antes del verbo, por lo tanto forma parte del sujeto. Donde vive está antes del sustantivo, o sea, está acompañando al sustantivo. Está acompañando al sustantivo. Entonces, este donde vive vendrá a ser modificador directo. La oportunidad que te di, ya pasó. Esto de acá, que te di, modificador directo. ¿Por qué? Porque acompaña al sustantivo. Ahora, modificador indirecto es una frase prepositiva, es decir, que es una frase que acompaña o que va encabezada por una preposición, o también puede ser una frase comparativa. Por ejemplo, en frase prepositiva, el sombrero de paja siempre acompaña al núcleo del sujeto. Acá el núcleo es sombrero y la frase prepositiva recuerda que empieza con una preposición, a, con, de, en, hasta, para, por, sin, ¿no? Las 23 preposiciones. Tú tienes acá de paja, y tiene que estar antes del verbo, obviamente, antes de vendió. Entonces, el sombrero de paja, acá dice de paja, este de encabeza una frase prepositiva, de paja es modificador indirecto. La escoba con el recogedor, esto, con el recogedor es modificador indirecto porque va encabezado por la preposición con y está al costado del núcleo del sujeto y está antes del verbo. Frase comparativa cuando utilizamos la conjunción como. Por ejemplo, frases como la tuya ya están de moda, ¿no? Frases vendría a ser el núcleo del sujeto y como la tuya, esto vendría a ser modificador indirecto porque va encabezado por comparativo como. Tu discurso como mi opinión cautivó al público, como mi opinión, ¿no? Recuerda que está al costado del núcleo del sujeto y está antes del verbo. Entonces, esto es el modificador indirecto porque va encabezado por la palabra como. Ahora las aposiciones. Hay dos tipos, la especificativa y la explicativa. A ver, en la especificativa simplemente mencionamos un cargo o una función que desempeña alguien y su nombre, nada más. Y el nombre es la oposición especificativa. Por ejemplo, el presidente Ollanta Humala, mencionamos el cargo, presidente, este vendría a ser el núcleo del sujeto y el nombre a quien estoy mencionando sería la aposición especificativa. Entonces aquí Ollanta Humala es la aposición especificativa. Esto no es el núcleo es presidente. A ver acá, el cargo, menciono el cargo o la asignación o la función de esa persona, ¿no? En este caso, mi gran amiga, donde amiga es el núcleo del sujeto y el nombre de esa persona es la aposición especificativa. Ahora, en aposición explicativa, aquí se encuentra prácticamente de esta forma, ¿no? Van entre comas, ¿ves? Aquí, entre comas. Dice, la secretaria de José la secretaria de José Lourdes presentó el mejor informe. Ahora, la secretaria de José, ¿quién es? Lourdes. Entonces, esto vendría a ser la posición explicativa. Y secretaria vendría a ser el núcleo del sujeto, ¿no? Y Lourdes, bueno, acá también hay un nombre, pero no necesariamente es porque acá hay nombre también, ¿no? Sino porque va entre comas. Lo que va entre comas siempre es a posición explicativa. Puede ser un apodo también. Hoy en la exposición filosófica, Carlos, acá está mencionando a Carlos, y dice, ¿quién es Carlos? El novio de mi hermana. Entonces, esta frasecita, el novio de mi hermana, pasa a ser aposición explicativa. Acá también pueden entrar los apodos como el de los personajes célebres o el de las ciudades. Por ejemplo, París, la ciudad luz. Y la ciudad luz sería aposición explicativa. O Miguel Grau,
el caballero de los mares. Y el caballero de los mares sería la posición explicativa. Algo así es esto. Ahora pasamos a los ejercicios y vamos a responderlos. Me dicen que hay 12 preguntas, así que vamos a responder esas 12. A ver, la primera la voy a desarrollar yo. A partir de la 2 ya les toca a ustedes, porque ustedes son 7 usuarios, así que normal. Nivel básico. Es la categoría que funciona como núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto, ¿ah? Recuerda que el núcleo está entre el artículo, el núcleo puede ser, como dice acá, un sustantivo, puede ser un pronombre, puede ser una palabra sustantivada o puede ser un verbo en infinitivo. A ver, vamos a analizar. Es la categoría que funciona como núcleo del sujeto. La preposición funciona como núcleo falso, la conjunción falso, adjetivo falso, artículo falso, sustantivo verdadero. La respuesta correcta es la E, porque ¿quién funciona como núcleo del sujeto? Un sustantivo. Puede ser un sustantivo, un pronombre, un adjetivo sustantivado o puede ser un verbo infinitivo sustantivado. Entonces la clave correcta es la E. Ahora sí, la 2 les toca a María Emperatriz. A ver, vamos a esperar tu respuesta. Acá tenemos un espacio y dice, no requiere de nexo para unirse o modificar al núcleo del sujeto. No requiere de nexo. A ver, el que requiere de nexo es la preposición, ¿no? Y se une al núcleo del sujeto. Entonces, ¿quién es el que no requiere de nexo para unirse al núcleo, para unirse o modificar al núcleo del sujeto? A ver, María Emperatriz. Ahí te estoy dando una pista. La preposición es un nexo, ¿no? Y se une al núcleo del sujeto. Y la preposición, ¿qué función cumplía dentro de la estructura del sujeto? Entonces ahí vas descartando. Dice, es un elemento que no requiere de nexo para unirse al modificador del sujeto. Si demoran, yo lo respondo. Ya, entonces yo lo respondo. A ver, tenemos aquí un espacio y me está diciendo, es un elemento, uno de estos elementos no requieren de nexo para unirse o modificar al núcleo del sujeto. Te dije que la preposición era un nexo, ¿cierto? La preposición era un nexo, entonces descartas la preposición, pues. ¿No? Y además, no solamente la preposición era un nexo, la preposición también era un modificador indirecto, entonces descartas modificador indirecto, ¿no? Tú sabes que la conjunción era un nexo por los temas anteriores que hemos tratado, entonces también lo descartas. Modificador comparativo no existe y el modificador directo justamente es esa palabra que no requiere de nexo. ¿Por qué digo que no requiere de nexo? Porque el modificador directo no es una preposición. El modificador directo es un determinante o un adjetivo y esos no requieren de nexo. Determinante y adjetivo, esos no tienen nexo, o sea, no tienen preposición. El que tiene preposición es el modificador indirecto. Entonces, cuando la pregunta me dice, no requiere nexo para unirse o modificar al núcleo del sujeto, el que no requiere nexo es el modificador directo porque simplemente es un artículo o un determinante, perdón, artículo, determinante o adjetivo. Entonces, acá colocamos modificador directo. Ahora aquí, no es un modificador directo, y eso está en su libro, ¿ah? No es un modificador directo. ¿Cuál de todos ellos no es? Artículo, adjetivo, determinante, cardinal, adjetivo posesivo o preposición. ¿Cuál de estas 5 no es un modificador directo? A ver, Paul Hernández, su respuesta, por favor. ¿Cuál de esos 5 elementos en las alternativas no es un modificador directo? Si lo acabo de explicar hace un instante. Y también lo tienes ahí en el libro. Te dice qué elementos le pertenecen al modificador directo. A ver, Paul Hernández. No es un modificador directo. El artículo, el adjetivo calificativo, el determinante cardinal, el adjetivo posesivo o la preposición. ¿Cuál de todos no es modificador directo? Ahí lo tienes en tu libro. Te indica cuáles son los elementos.
¿Ya lo tienes? Determinante cardinal. A ver, dice, no es un modificador directo. Aquí se encuentra, mira, aquí está, modificador directo. Determinantes, determinantes. Recuerda que dentro de los determinantes están los posesivos, los demostrativos, los cardinales, los numerales, los fraccionarios, los partitivos, están todos los determinantes. ¿Ya? Entonces, sí era, ¿no? Los adjetivos calificativos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los adjetivos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué más? Si acá me decía, no es un modificador directo, el artículo sí lo es, porque hemos dicho artículo modificador directo. Adjetivo calificativo modificador directo, porque los adjetivos son modificadores directos. Determinante, ahí dice, los determinantes son modificador directo. Todos los tipos de determinante, en este caso el cardinal. Adjetivo posesivo también modificador directo, porque es adjetivo, pues son adjetivos. La preposición era la que no es modificador directo, porque la preposición es modificador indirecto. La clave correcta es la E, preposición. 4. El pronombre funciona como... ¿Cuál es la función del pronombre dentro de la oración? O dentro de... A ver, si te lo digo ya te estaría dando la respuesta. Dentro de una oración, ¿de qué forma funciona? Y lo tienes ahí en tu libro, así que puedes verificarlo, ¿no? El pronombre funciona como qué. A ver, eso le toca a Kiara Paucar. A ver, Kiara. El pronombre funciona como... Acá hay un espacio y luego dice del y espacio. ¿Cómo que funciona el pronombre? Eso lo tienen ahí en su libro, ahí te dice el pronombre. La A me dice núcleo del predicado. No, del predicado no. Núcleo del sujeto. Del sujeto. El día de hoy, núcleo del sujeto. ¿Dónde está? Ah, está en la C. La clave correcta era la C. El día de hoy lo único que estamos viendo es sujeto. Es decir, olvídate del predicado el día de hoy. Olvídate del predicado así de sencillo. Solamente ubica desde el verbo, utiliza el verbo para ubicar dónde se encuentra el sujeto. Así que el día de hoy solamente juega con el sujeto. No juegues con todos los otros elementos, solo con el sujeto, es decir, con todo lo que está antes del verbo. Con lo que está después del verbo, no, olvídate. Ese será tema para otro día. Pero hoy solamente el sujeto. Y además, recuerda, que el sujeto es el que tiene modificador directo y modificador indirecto y núcleo del sujeto, o también aposición, ¿no? Tiene esos elementos. El predicado no los tiene. El predicado lo que tiene es objeto directo, objeto indirecto, que no es lo mismo que modificador directo o indirecto, porque los modificadores solamente se encuentran en el sujeto y los objetos, tanto objeto directo como indirecto, se encuentran solamente en el predicado. Y el día de hoy solamente estamos hablando del sujeto. Así que olvídense por hoy de todos los otros elementos. Ya solo concéntrense en el sujeto y sus elementos, nada más. A ver, un pronombre puede funcionar como núcleo del sujeto. Y acá está, acá estaba. El núcleo. ¿Quién puede ser el núcleo del sujeto? Puede ser sustantivo, pronombre, ahí está pronombre, palabra sustantivada o adjetivo sustantivado, o infinitivo, ¿no? Y verbo infinitivo sustantivado. Puede ser cualquiera de estos cuatro el núcleo de quién. ¿De quién estamos hablando? Del sujeto. Núcleo del sujeto. Así que solo hoy nos concentramos en el sujeto, no hay que pensar en otro elemento. La clave correcta era la C. Vamos con la 5. El Mundial 2014 será en Brasil. Está subrayado el. Ese elemento, ¿cómo funciona? ¿Cómo que funciona dentro de la oración? Recuerda pensar solamente en el sujeto y sus elementos, ¿ah? Es decir, ubicamos al verbo, y lo que está antes del verbo, todo ese es el sujeto, es decir, el Mundial 2014, todo eso desde él hasta 2014 es el sujeto. Y obviamente tiene sus partes, ¿no? Dentro de él estará el núcleo, estará el modificador directo, o de repente, si es que puede estar el modificador indirecto, o puede estar la aposición. No sabemos qué elementos tiene esta oración, pero es lo que tú vas a identificar. Aquí está subrayado él. ¿El qué función cumple aquí? Modificador directo, indirecto,
aposición explicativa, aposición especificativa. ¿Qué función cumple él? A ver, vamos a preguntárselo a Mendoza Valeria. ¿Qué función cumple él? A ver, Valeria Mendoza, denos su respuesta. La A. Claro, muy bien. Por fin una respuesta correcta de alguien. Ya. Modificador directo, claro. ¿Por qué? Porque él, ¿qué función tiene? Él es un artículo, ¿cierto? Y los artículos, ¿qué cosas son? Los artículos, los determinantes y los adjetivos son modificadores directos. Por lo tanto, él es modificador directo. Muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 6. Señale la alternativa que presenta modificador directo. Te acabo de decir cuáles tienen función de modificador directo. Entonces, ubica en cuál de todas estas alternativas hay modificador directo. Ojo, solamente cuenta los que están antes del verbo. Olvídate de todo lo que está después del verbo porque estamos hablando de sujeto. De ahí no digas que no te lo advertí. Vamos a preguntárselo a Donati Gamboa. A ver, ¿qué me dices? ¿En qué alternativa hay modificador directo? ¿En cuál? Yo ya lo vi. ¿En qué alternativa hay modificador directo? Recuerda contabilizar solamente lo que está antes del verbo. Ubica el verbo y lo que está antes, nada más, porque estamos hablando de sujeto. ¿Dónde hay un modificador directo? Recuerda que ya sabes cuáles son los modificadores. La B me dice claro, muy bien. A ver, vamos a analizar. Acá dice, primero ubicamos el verbo, ¿no? Vamos a ubicar los verbos. Tiene, ingresó, viajó, compró, se casó. Ya está, ya hemos ubicado los verbos. Ahora, recuerda que solo contabilizas o solamente vas a hacer el análisis de lo que está antes del verbo. De lo que está después, olvídate, eso es para otra clase, eso es para la clase de predicado. Ahorita solamente estamos hablando de sujeto. Entonces, ¿quién está antes del verbo tiene? Está Julio. Julio es un nombre, por lo tanto es un sustantivo. ¿Y quién es un sustantivo? El sustantivo es el núcleo del sujeto, más no es un modificador directo. Entonces acá solamente había núcleo, no había más. El estudiante ingresó. ¿Quién está antes de ingresó? El estudiante. Ahora, estudiante es el núcleo porque es un sustantivo y él, que es un artículo, es el modificador directo. Entonces, ¿dónde había modificador directo? En la clave B, porque él es artículo y el artículo es un modificador directo. Ahora acá, Manuel con su mamá viajó. Manuel es el sustantivo, núcleo del sujeto, con su mamá, encabezado, frase encabezada por una preposición. Esto vendría a ser modificador indirecto, ¿no? Frase encabezada por una preposición. Acá está la preposición con, después del sujeto, antes del verbo. Entonces, después del núcleo del sujeto, encabeza la preposición antes del verbo. Entonces esto acá es el modificador indirecto porque solamente estamos trabajando con lo que está antes del verbo. Acá no había modificador directo. Acá, Martín compró. ¿Quién está antes del verbo? Martín. Por lo tanto, Martín, ¿qué cosa es? Sustantivo. Eduardo se casó. Eduardo está antes del verbo y esto es sustantivo, ¿no? Sustantivo. Nombre propio es sustantivo. Entonces, el único que tenía modificador directo era las B, porque ahí se encontraba el artículo el. Nada más, clave correcta la B. Muy bien. Ahora aquí, mi amiga Roxana prepara tortas para matrimonios. Tienes todo esto y está subrayado Roxana. Yo te dije que aquí, cuando tenías la función de alguien acompañado por su nombre, ¿qué tipo de elemento era? Tienes la función, y ojo, aquí no está entre comas, no está entre comas. Entonces, ¿qué función es? Te indico la función que cumple cierta persona y te indico el nombre de esa persona, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir el doctor Pedro, te puedo decir la maestra Yolanda, ¿no? Te indico la función que cumple o el cargo que desempeña y te indico el nombre. Y el nombre viene a ser un elemento, ¿no? ¿Qué tipo de elemento es? A ver, Yair Montañez, te toca.
¿qué es Roxana aquí en la pregunta 7? Modificador indirecto, aposición explicativa, aposición especificativa, modificador indirecto, acá se repite, ¿no? Indirecto ya, pero igual. O artículo, ¿cuál es? Jair Montañez me dice la C, aposición especificativa. Vamos a ver si estás en lo cierto. Claro, especificativa te menciona el cargo y su nombre. El cargo y su nombre. La función que desempeña cierta persona y su nombre. La persona que, o sea, la función que desempeña y su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre, acá tú te puedes confundir y puedes decir, ah, no, el nombre es el sustantivo, ¿no? Pero no. Si ya tiene anteriormente un cargo, ese cargo es el sustantivo y el nombre pasa a ser aposición especificativa. Pero si no dijese el presidente, solamente dijese acá, por ejemplo, Ollanta Humala, Ollanta Humala pasaría a ser sujeto, ¿no? Pasaría a ser el núcleo del sujeto. Pero como acá dice el presidente y después recién dice su nombre, entonces presidente es el núcleo del sujeto y Ollanta Humala es la aposición especificativa. Lo mismo pasa acá. ¿El cargo cuál es? Amiga. El cargo vendría a ser el sujeto, perdón, el núcleo del sujeto, porque es el sustantivo núcleo del sujeto, y el nombre de ese cargo, de esa función, el nombre vendría a ser la posición especificativa. Muy bien, respuesta correcta. Recuerden analizar todo lo que está antes del verbo, ¿no? Mira, acá está el verbo, prepara. Y solamente hemos jugado con todo lo que está antes del verbo. Todo lo que está antes del verbo, nada más. No hemos tocado para nada lo que está después del verbo, ¿no? Porque estamos en el tema del sujeto. Muy bien. Pregunta 8. El espacio requiere, este sí, requiere de nexo o enlace para modificar al núcleo del sujeto. Acá en la pregunta 2 te decía que no requiere del nexo y encontramos la respuesta. Pero acá te dice que esto de aquí sí requiere de nexo o enlace. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, eso le toca a Ítalo Dueñas. ¿Cuál es tu respuesta para la 8? A ver, Ítalo. Dice que este sí requiere de nexo o enlace para modificar al núcleo del sujeto. ¿Qué función requiere de núcleo o enlace? A ver, Ítalo Dueñas. ¿Ya lo tienes? Ya, a ver, yo lo voy a responder. Dice, acá dice, requiere de nexo. Y acá decía que no requiere de nexo. El que no requiere de nexo es el modificador directo. Por lo tanto, el que requiere de nexo, ¿quién será? El modificador indirecto. Y además, ¿cómo sé que el modificador indirecto requiere de nexo? Porque el modificador indirecto va encabezado por una preposición y la preposición es un nexo. Y la preposición se encuentra dentro del modificador indirecto. La preposición es un nexo y ese nexo se encuentra en el modificador indirecto. Por lo tanto, la clave correcta aquí sería la B. ¿Quién sí requiere de nexo? El modificador indirecto. El que no requiere de nexo es el directo. Entonces, la clave correcta es la B. Vamos con la 9, porque son 12 preguntas, ¿no? A ver, continuamos. Pregunta 9. ¿Quién no funciona como modificador indirecto? Y eso lo tienes en tu libro para que te fijes, ¿no? ¿Cuál de todos estos elementos no funciona como modificador indirecto? A ver, vamos a preguntárselo a María Emperatriz. A ver, María Emperatriz, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál de estos elementos no funciona como modificador indirecto? A ver, María Emperatriz, ¿cuál es tu respuesta? ¿Quién no funciona como modificador indirecto? Ahí lo tienes en tu libro. Te indica qué elementos funcionan como modificador indirecto. Entonces, ahí te fijas cuál de todos ellos no le pertenecía. ¿Ya lo tienes? ¿Quién no funciona como modificador indirecto? A ver, yo lo respondo. La frase prepositiva, la preposición sí funciona como modificador indirecto. Por lo tanto, esta no es la respuesta porque acá te dice quién no funciona. El artículo, ya pues el artículo, fácil.
Si el artículo pertenece al modificador directo, más no al indirecto, entonces, ¿quién no funciona como indirecto? El artículo, porque el artículo es para el directo. Frase comparativa, sí, eso sí está. Adjetivos calificativos. Los adjetivos pertenecen al modificador directo, por lo tanto, el artículo y el adjetivo no funcionan como modificador indirecto. Y acá había una clave que decía la B y la D. Y ya pues, la respuesta correcta sería la B y la D, porque el artículo y el adjetivo funciona como modificador directo, más no como modificador indirecto. Y la pregunta era, ¿quién no funciona como modificador indirecto? No funcionan como indirectos los artículos y los adjetivos. Esos son directos. Entonces, la clave correcta sería la E. Y eso estaba aquí, o sea, ¿por qué no se fijan? Está aquí. Acá dice, modificador directo, ¿quiénes están? Determinantes, adjetivos calificativos o algunas proposiciones subordinadas adjetivas, ¿no? En todo caso, determinantes, artículos y adjetivos. Modificador indirecto, lo encabeza una preposición o lo encabeza una frase comparativa. Ahí estaba, aquí estaba. Entonces, era necesario que se fijen y ahí daban con la respuesta. Vamos con la 10. Los martes son los días que salgo temprano a almorzar. ¿El núcleo del sujeto cuál es? Primero ubicas el verbo y el verbo acá, los martes son los días que salgo temprano a almorzar. Salgo, ¿no? Salgo, o bueno, hay que agarrarlo desde acá. ¿Qué salgo? O bueno, salgo. Salgo. Ya está. Este es el verbo. Todo lo que está antes del verbo vendría a ser sujeto. Pero ahora te está pidiendo cuál es el núcleo del sujeto. A ver, vamos a preguntárselo a Paul Hernández. ¿Qué me dices tú? ¿Cuál es el núcleo del sujeto en esta oración? Los martes son los días que salgo temprano a almorzar. A ver, Paul Hernández, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Recuerda que el núcleo puede ser ¿quién? El núcleo puede ser un sustantivo propio o común, un pronombre, una palabra sustantivada, un adjetivo en sustantivo de este modelo, o un infinitivo, ¿no? También de este modelo. Entonces, ¿cuál es el núcleo? Recuerda que el núcleo siempre está antes del verbo. El núcleo del sujeto, ¿no? Del sujeto. Entonces, con lo único que tienes que jugar tú es con los martes son los días, hasta aquí nada más. Solamente hasta aquí. Los martes son los días, solo hasta aquí. Solo hasta ahí tienes que jugar. Entonces, ¿cuál de todos estos es el núcleo? Los martes son los o días. ¿Cuál de todos ellos es el núcleo? A ver, Paul Hernández. Solamente juega con esto, con los martes son los días, solo con ello. E indícame cuál es el núcleo del sujeto, porque solamente esto es el sujeto. De ahí todo lo demás es el predicado y con el predicado no voy a jugar, solo con el sujeto. A ver, como está demorando demasiado, yo lo voy a responder. Solamente jugabas tú con los martes son los días que salgo temprano, porque solo con los que están antes del verbo. Ahora, acá los es artículo, martes es sustantivo, son vendría a ser, bueno, uy, acá estaba fácil, ¿ah? Porque mira, acá antes de salgo había un verbo, el verbo era son. Entonces, con lo único que tenías que jugar era con los martes, nada más. Porque el verbo acá, mira, acá no lo había visto, el verbo es son, pues. El verbo es son, del verbo ser, verbo copulativo ser. Entonces, ubico el primer verbo, ¿no? Porque acá hay un montón de verbos en esta oración, pero ubico obviamente el primero. ¿Y quién está antes de ese verbo? Está los martes. Los es artículo, por lo tanto, los es modificador directo. Martes es sustantivo, por lo tanto, ¿el sustantivo quién es? El sustantivo es el núcleo del sujeto. Por lo tanto, ¿quién es el núcleo del sujeto aquí? Martes. Martes era el núcleo del sujeto. Y la clave correcta se encuentra aquí en la A. La 11 ya está resuelta, así que yo lo voy a hacer. Mi nuevo departamento se amobló por completo. Señala qué función cumple la palabra subrayada. Departamento. A ver, solamente voy a jugar con el sujeto, nada más. Primero ubico el verbo, amobló. O bueno, se amobló. Y solamente voy a jugar con todo lo que está antes del verbo, o sea, con mi nuevo departamento, solamente con eso. Y acá me indica que está subrayado departamento, entonces, mi
que es artículo, esto sería modificador directo, mi modificador directo, porque es determinante posesivo. Nuevo, que es un adjetivo, también sería modificador directo, porque los artículos determinantes y adjetivos son modificadores directos. Departamento es un sustantivo, por lo tanto, departamento sería el núcleo del sujeto, ¿no? La clave correcta es la D, es el núcleo del sujeto. Vamos con la 12 y última pregunta, y esto lo puede responder cualquiera de ustedes. Señala la alternativa que presenta modificador indirecto. Recuerda que el modificador indirecto se encuentra solamente en el sujeto, antes del verbo, y va encabezado por una preposición o puede ir encabezado por una frase comparativa como la palabra como. Entonces, cualquiera de ustedes puede responder ya, ahorita, en el chat. ¿Cuál de todas las alternativas tiene modificador indirecto? ¿Cuál de todas? A ver, vamos a esperar. Cualquiera puede darme la respuesta. Voy a ponerle 5 puntos. Cualquiera. Mendoza Valeria, me dice la A. A ver, una cosa es el cómo de pregunta y otra cosa es el cómo de comparación. Cuando yo te digo, tú te ves como ella, te estoy comparando. No te digo, ¿cómo te lo digo? O sea, son diferentes, ¿no? Te das cuenta. A ver, acá dice, yo no sé cómo decirte que lo siento. Prácticamente este cómo es el de una pregunta, así que no vayas a pensar que es el cómo de una comparación, porque no está comparando a nadie. Dice, yo no sé cómo decirte que lo siento. ¿A quién está comparando? No está comparando, entonces aquí no había. Además, aquí el verbo era seno del verbo saber. Yo no sé, yo no sé. Y todo lo que está antes del verbo era con quién yo debería jugar. Entonces solamente debería jugar con yo, nada más. Solo con yo. Porque sé es el verbo. ¿Quién está antes del verbo? Yo. Y yo es un pronombre, por lo tanto, este es el núcleo del sujeto, nada más. Acá no había modificador indirecto. Vamos con la B. ¿Quién es el verbo? Eras, ¿no? No eras. No eras. Este es el verbo. ¿Quién está antes del verbo? Tú. Entonces solamente tengo que jugar con tú. Tú es un pronombre, ¿cierto? Pronombre. ¿Y el pronombre qué función cumple? Núcleo del sujeto. Entonces acá no había tampoco modificador indirecto. A ver aquí. El ventilador de Palmer tiene mucha potencia. Ubico primero el verbo, que es tiene, y todo lo que está antes es con lo que yo debo jugar, ¿no? El ventilador de Palmer, ese es el sujeto. Me está pidiendo haya el modificador indirecto. Él es artículo, por lo tanto, modificador directo. Ventilador es sustantivo, por lo tanto, núcleo del sujeto. De Palmer, toda esta frase que viene a ser encabezada por la preposición de, encabezada por la preposición de. Entonces, de Palmer, esto sería el modificador indirecto. Modificador indirecto. Era de Palmer. Modificador directo, el núcleo del sujeto ventilador, y de Palmer, como va encabezado o empieza con una preposición de, y se lleva obviamente a todo lo que está a su alrededor, se lleva a de Palmer, porque acá no me vas a decir, ya, de es modificador indirecto y Palmer por ser sustantivo, este también es otro núcleo. No, no, la preposición se lleva a lo que está al costado. Entonces, ¿qué más tenemos? De Palmer vendría a ser el modificador indirecto porque empieza con una preposición, lo encabeza una preposición. En la D, Manuel no sabe qué hacer para mejorar su conducta. No sabe es el verbo y acá el único sujeto era Manuel. Manuel es el sujeto, pero este es el núcleo. Acá no había ni modificador directo ni modificador indirecto. Chico, déjalo ya. Déjalo es el verbo. Entonces, ¿quién es el sujeto? Chico. Y chico es un sustantivo. Este sería el núcleo del sujeto. Acá no hay ni modificador directo ni modificador indirecto. Justo lo que nos está pidiendo indirecto, ¿no? ¿Dónde sí había modificador indirecto? Aquí, en la clave C. Entonces ya hemos terminado. Las preguntas del libro están parecidas a lo que hemos desarrollado el día de hoy, así que no se preocupen. Y ya nos vemos el día de mañana en la clase de aptitud verbal. Entonces, adiós.